al Señor, la oportunidad que tenemos cada mañana de unirnos y conectarnos con la presencia del Señor, hermanos. Agradezco a nuestro pastor por la oportunidad. Mil disculpas por a nuestra hermana Lucero. Sé que por sus ocupaciones a veces no se puede, hermanos, y se entiende. Y cuando lo hacen, me da gusto escuchar a hermanos y hermanas cuando se les pide, siempre están dispuestas. Y agradecemos a cada uno de ellos, hermanos. Y hoy tengo el privilegio, la oportunidad de poder compartir la reflexión. Como ya lo decía, hermano Rubén, nos hemos estado gozando. Si usted no ha escuchado las reflexiones de lunes, martes, las puede escuchar en el canal de YouTube. Ahí las tenemos, las del día de ayer también, para que se goce. Nos gozábamos desde el día lunes con la reflexión que compartía nuestra hermana Cookies. Muy bendecida, hermanos. Si usted no la ha escuchado, escúchela. Hay un mensaje para cada uno, hermanos, a cada día y en cada reflexión. Y sin lugar a duda, como decía nuestro hermano Rubén, hoy hay algo especial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando llegamos con expectativa, cuando llegamos con actitud de recibir algo de parte de Dios o nos conectamos con esa actitud, Dios tiene algo para cada uno de nosotros, hermanos. Así es de que voy a iniciar, hermanos, compartiendo en el libro de Job, capítulo 2. Voy a leer, estamos en la semana del tema de la adoración en medio del sufrimiento. Esta mañana le he puesto a la reflexión, hermanos, respondiendo al dolor. Y está basada en el capítulo 2 de Job, versículos 3 y 4. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? El versículo 22 del capítulo 1 dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Tremendo, tremenda la palabra de Dios, hermanos, como nos da luz. Y el día lunes nuestra hermana mencionaba a uno de los tres hombres que menciona la Biblia, que no los destruiría si ellos estuvieran: Job, Daniel y Noé. Y es bien interesante la actitud que ellos mostraron, especialmente en tiempo de sufrimiento, en tiempo de lucha, de prueba, de desierto. Y es que, hermanos y hermanas, pocas cosas nos complican más la vida que el dolor. Cuando éste llega, a veces llega a través de un resultado médico, a través de pronto de un accidente inesperado o de una situación inesperada. Cuando esto llega, nos destantea, como decimos por ahí, nos desubica, nos saca del eje o de la dirección o de los planes que llevábamos. Cuando llega, distorsiona todo. El dolor invade nuestra mente, invade nuestro corazón. Aún, fíjese, invade nuestras emociones. Cuando llega el dolor, la preocupación o el sufrimiento o el desierto, que nadie está exento de esto. Todos vamos o hemos pasado, estamos pasando, pasaremos. Y por eso, hermanos y hermanas, es muy importante para nosotros cómo respondemos cuando llega el dolor. ¿Cómo respondemos? Porque de pronto cuando éste llega, nos podemos volver duros, arrogantes, incrédulos, y hasta cierto punto podemos volvernos ateos y darle lugar a la amargura. Yo no sé si usted conoce a personas que de pequeños o tiempo atrás fueron cristianos y hoy no quieren saber nada porque pasaron por un dolor o por un sufrimiento y no supieron cómo responder. Por eso es que el sufrimiento nos acerca a Dios o nos aleja de Dios. Una vez más, nos acerca a Dios o nos aleja de Dios. Puede ser uno como puede ser lo otro. Saber cómo responder al dolor. Cuando aprendemos o ya hemos vivido un tiempo en el camino del Señor,
De pronto nos damos cuenta que el sufrimiento o el dolor, la lucha, el desierto, las pruebas, cuando llegan, nos damos cuenta o experimentamos que es un proceso que Dios está usando para dar el siguiente paso, para subir de la situación en la que estábamos. Hay un momento en la que el Señor, hermanos, dice la Biblia que Él no da cargas que nosotros no podamos llevar, que Él no tienta a nadie, sino que nos hace pasar por la prueba para darnos el siguiente puesto, el siguiente lugar. Y por eso yo siempre digo que, hermanos, las luchas son buenas y a veces le doy gracias por las pruebas, porque las pruebas me muestran, hermano, la mano poderosa de Dios. Conocemos la mano poderosa de Dios, porque no podemos hablar, iglesia, de un Dios sanador si no hemos sido sanados. No podemos hablar de un Dios salvador si nosotros no estamos seguros o no hemos recibido la promesa de salvación. Tampoco podemos hablar de un Dios proveedor si de pronto quizás en ningún momento hemos pasado por escasez, pero cuando hemos pasado podemos pararnos en el siguiente escalón y decir gracias Señor por tu provisión. Si hemos pasado por la enfermedad, podemos decir gracias Señor porque tú eres mi sanador. Y entonces podemos hablarle a alguien más del poder sanador de nuestro Dios. A mí me da mucho gusto escuchar y ver a personas que están, hermanos, bueno, no que estén en una sala de hospital, sino que están en la sala de hospital y están muy gozosos, muy gozosas, a pesar de lo que están sufriendo. Y esa es una actitud, hermanos, de adorar en medio del sufrimiento, adorar en medio de la lucha. Y es, hermano, el libro, fíjese, el libro de Job nos ayuda en este sentido, más que cualquier otro texto de la Biblia, a responder al dolor. Cuando empezamos a leer el capítulo 1, la sorpresa para nosotros es que Dios es la figura prominente en ese capítulo, hermanos. Y como en todos los demás capítulos o el resto de los capítulos, Dios es la figura prominente, hermano, que está presente desde el principio hasta el final. ¿Qué quiero decir con esto? Es que Dios está presente cuando llega el dolor. Porque cuando el dolor viene, lo distorsiona todo y de pronto nos impide ver el propósito de Dios. Dice Romanos que todas las cosas, Romanos 8:28, que todas las cosas que nos pasan, dice, nos ayudan para bien, pero dice conforme al propósito y los que aman a Dios. Quiere decir que el dolor llega y Dios está presente o en medio del dolor. Y esto lo dice el salmista David, hermanos, cuando dice en el Salmo 23, cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dice, porque tu vara y tu callado estarán conmigo, me infundirán aliento. Dice, aderezas mesas en presencia de mis adversarios. Quiere decir que la vara, hermano, expresa la autoridad de Dios, como el texto que empecé a leer, donde le dice, le dice Dios a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que de pronto, hermanos, la lucha o el dolor que nos llega es porque Dios quiere que mostrar lo que verdaderamente nosotros somos delante de Él. La vara o el callado expresa que Dios está en medio de cada situación. Dios no nos deja solo cuando pasamos por el sufrimiento o por el dolor. Él entra, sabe, en nuestro dolor también. Él entra y esto es lo que describe el profeta Isaías en el capítulo 53. Describe a Jesús, fíjese, como despreciado.
el más rechazado de los hombres, un hombre de dolores que sabe lo que es sufrir. Nadie de nosotros, iglesia, ha sufrido más que lo que sufrió nuestro Dios en la cruz del Calvario. ¿Qué quiere decir esto? Que Él siente cada dolor que nosotros pasamos, que nosotros vivimos con Cristo. Fíjese, cuando estábamos en el camino y aún cuando no estábamos, Él tenía el cuidado de nosotros. Y esta es una bendición para todos, hermanos, creyente o no creyente, que Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Por eso dice, las cosas que nos pasan nos ayudan para bien. Lo que usted y yo hemos vivido, lo que vivimos, aún en nuestra infancia, en nuestra juventud, lo que vivimos, hermanos, no estando en el camino del Señor, pero aún ahí. Él estaba con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos para llegar hasta este momento, porque Él mismo siente o sintió el dolor. Y no hay dolor, hermanos, que nosotros pasemos que Él no haya pasado. No hay dolor. Él lo conoce todo, todo. Él lo sabe todo, hermanos. Sin embargo, fíjese, el enemigo también, lamentablemente, en el capítulo uno no solo estaba Dios, o no solo estaba, no solamente está Dios presente, sino que también está el enemigo de nuestras almas. También entra en el juego y el enemigo de nuestras almas hace todo lo posible para alejarnos del Señor. Dice la Biblia que anda como león rugiente, siempre tratando, hermanos, nos convertimos en el blanco del enemigo cuando nos volvemos a Dios. Por lo tanto, anda tratando, hermanos. Por eso es que cuando venimos al camino del Señor, hermanos, los primeros pasos, las primeras luchas, que es que, hermanos, nos damos cuenta cómo el enemigo trabaja, que quiere apartarnos, alejarnos. Triste y lamentablemente, algunos han escuchado la voz del enemigo y 3, 4, un año se alejan del camino del Señor. Pero bienaventurados también aquel que permanece y no le pone atención a la voz del enemigo, hermanos, porque el enemigo siempre está tratando de lanzar sus dardos, hermanos, sus flechas, poniendo en nosotros, sembrando en nosotros. Y si permitimos que el enemigo, hermanos, abra brecha en nosotros, va a crear fortalezas de tal manera que nuestros corazones se van a volver vulnerables para el enemigo, hermanos. Y es ahí donde no nos damos cuenta que el enemigo viene y mina nuestra mente, nuestro corazón, y a veces ni nos damos cuenta, hermanos, y de pronto al tiempo resulta tener efecto, hermanos, el abrirle el oído, el corazón al enemigo, y de pronto terminamos enfermos o sale a la luz la enfermedad de los dardos o proyectiles del enemigo que en ocasiones no nos dimos cuenta cómo entró, cómo minó nuestra mente. Aunque Dios siempre está ahí, hermanos, y a veces nosotros le permitimos que el enemigo entre en nosotros, poniéndole atención a ciertas cosas. Yo he aprendido una cosa, hermanos, y sabe, una de las cosas que me sucedió a mí en el principio es escuchar cosas que no tenía que escuchar, ponerle atención a cosas que no tenía que ponerle atención. Por eso nosotros debemos de tener cuidado, hermanos, lo que decimos, porque de pronto podemos ser la flecha o el dardo del enemigo para minar el corazón de alguien más. Dice el proverbista en el capítulo 3 versículo 28. La araña dice que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Hace su nido en palacios de rey, ni se dan cuenta. Lo mismo son los dardos o proyectiles del enemigo en el corazón de nosotros o en la mente de nosotros, que entra poco a poco y cuando sentimos nos atrapa. Y esa es la astucia del enemigo que debemos de tener cuidado, hermanos, y estar nosotros siempre al pendiente de los dardos del enemigo. Dios está con nosotros, pero lamentablemente, hermanos, el enemigo de nuestras almas
también está ahí. En medio de la presencia de Dios y la de Satanás y sus dardos, aparece un tercer grupo, hermanos, que habla el libro de Job. Los famosos amigos de Job. Y si usted no ha leído, hermano, desde el capítulo 4 habla, en los primeros capítulos habla Job. Luego en los siguientes, si no me equivoco, del 4 al 11 hablan los amigos de Job. Ya como en el capítulo 33 habla Dios. Por ahí va la historia de un libro que leí, cómo está ahí. Pero como dice un dicho, hermanos, para tener amigos como los amigos de Job, ¿para qué enemigos? Para tener amigos, porque a menudo, hermanos, en vez de ayudarnos, se multiplican las angustias. Porque hay amigos, entre comillas, bien intencionados, que también el enemigo los usa, pero no seamos ese tipo de amigos. Es por eso, hermanos, que el libro de Job nos abre los ojos a cómo unirnos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos da, hermanos, la luz de nosotros para lo que dice Hebreos 12, poner los ojos en Jesús, el quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Si Él sufrió, hermanos, y Él pasó el dolor, y cuando llega el dolor a nosotros, él tiene el cuidado de nosotros también en ese momento, en esa situación. No nos deja solo, no nos abandona. Y seamos nosotros, hermanos, ayuda para alguien más en medio del dolor. El dolor es el altavoz de Dios. Lo voy a decir una vez más. El dolor es el altavoz de Dios. Cuando no puede captar nuestra atención de otra manera, llega a nosotros a través del dolor. Muchas personas lastimosamente viven con enfermedad crónica y un dolor continuo. Y si usted lo ha vivido o hemos pasado, hermanos, no podemos estar tranquilos cuando pasa esa situación. Pero sabe, este tipo de personas tienen un potencial especial para ser altavoces de Dios, revelando su carácter y su gloria de una manera que la mayoría quizás no podríamos. Tanto así se trata de mi dolor, tanto si se tratase de mi dolor como el dolor de un ser querido o apenas conocido, debemos aprender a responder al dolor. Hay un momento para todos, hermanos. No hay una fórmula que podamos aplicar a todo y a cualquier momento. Cuando llega el dolor, hermanos, la mejor decisión que nosotros podemos hacer es buscar a Dios con todo nuestro corazón, buscar clamar a Dios con todo nuestro corazón, porque como le dije al principio, el dolor llega de una y de otra manera. Va a llegar, no ha llegado. Está ahorita en este momento, buscar a Dios es la mejor solución. Por eso el salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Y esa debe de ser, hermanos, para nosotros esa actitud. Señor, aunque esté pasando por el valle en este momento, tú estás conmigo y sé que no me vas a dejar, no me vas a abandonar. Es más, cuando pasamos el dolor o la lucha, hermano, el sufrimiento y estamos en el siguiente escalón, volteamos a ver y sabe. Qué bonito es testificar cuando nosotros ya hemos pasado por ese dolor, por esa lucha, porque podemos recomendarle a la persona, podemos decirle a la persona, pero cada uno de nosotros tomamos la decisión de qué manera vamos a afrontar el dolor. No hay una fórmula mágica, hermanos. Hay un momento para todo. Todos vivimos diferentes procesos, hermanos, porque estamos en el proceso de conocer más a Dios, de conocer y mejor a Dios. Vamos, dice la Biblia, como la luz de la aurora, hermanos. Y es necesario pasar por las luchas y las pruebas. Lo vemos en la vida de José en Egipto, hermanos, nos ayuda a entender un poquito. Dice el capítulo 43, versículo 26 en adelante hasta el 34. Y no lo voy a leer por el tiempo, pero
Cuando sus hermanos llegaron y estaban en la mesa con él y vio a su hermano Benjamín, dice que se conmovieron sus entrañas, y no quiso llorar en frente de ellos, sino que se fue a su recámara a llorar. Y podría hablarle, hermano, de los 7 llantos de José, porque de pronto nosotros podemos también practicar los 7 llantos en medio del dolor. Es bueno llorar, hermanos. Las lágrimas expresan la libertad de nuestra alma, hermanos. Cuando lloramos, hermanos, nuestra alma se está siendo liberada, y a veces lloramos de dolor, pero también a veces lloramos de alegría. Mire lo que dice Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17: porque esta leve tribulación, dice, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aunque estos versículos, hermanos, no son de Job, son del apóstol Pablo, nos ayudan a entender la vida y el mensaje de Job de una manera extraordinaria. ¿Qué es el sufrimiento? Existe el sufrimiento y el dolor, y por eso el apóstol Pablo destaca 3 características en este versículo 17: que el dolor es leve, es momentáneo, pero también tiene un propósito. Es leve porque está produciendo algo que en términos eternos es pesado y duradero. Momentáneo porque la mayoría de las veces pasa, pero óigame bien, si por casualidad no pasa el dolor o el sufrimiento, nosotros mismos pasaremos a la eternidad, pues todo aquí es realmente temporal. Si de por ahí no pasa, por eso es que la actitud, hermanos, es muy importante en medio del dolor, en medio del sufrimiento, cómo afrontamos. Le pude haber puesto a esta reflexión, hermanos, cómo pasamos la prueba, si la pasamos con un 10 o con un 0, cuando estamos de pronto, en la olla del zarandeo que el enemigo nos ha pedido para zarandearnos como pidió a Job. ¿Será que pasaremos? ¿O de pronto nos quedaremos ahí todavía en la prueba, hermanos? que, re- que aprobemos la prueba cuando nosotros pasemos por ahí. Y lo tercero que dice el apóstol Pablo, que tiene un propósito, y el propósito, ¿sabe? Es revelar el tesoro en nosotros. Según de Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oh, hermano, mire, cuando estaba preparando esta lección, mis lágrimas se derramaron. Me estaba gozando, hermanos. Yo siempre digo que antes de predicar un mensaje, me lo tengo que predicar yo mismo. Si penetra en mi vida, estoy seguro que va a penetrar en la vida de alguien más. Tiene un propósito el dolor, iglesia. No pasamos por el dolor, el sufrimiento, porque Dios nos odia, pasamos porque Dios nos ama y estará con nosotros, va con nosotros. Nuestra hermana Cookies leía Isaías, donde dice: cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, no te hundirás, porque yo estaré contigo. Dios estará con nosotros, iglesia. Si permitimos que el sufrimiento cumpla su función, nos refinará, nos forjará y nos transformará en algo diferente. ¿Sabe lo que dice Job capítulo 2 versículo 13? Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande, dice Job 2:13. Su dolor era muy grande, hermanos. Pero dice el versículo 22 del capítulo 1 que no pecó Dios, ni atribuyó despropósito a Dios, porque Dios tenía un propósito para la vida de Job. Por eso es que en Ezequiel 14:14, si usted lo lee hasta el 20, aparece Daniel, Job y Noé.
Ni sus hijos, dice que aparecería, se librarían, ni los hijos se librarían de estos hombres, porque pasaron la prueba con un 10. Concluyo con esto. Cualquiera puede dar gloria a Dios cuando todo va bien, pero la gloria que se comprueba como el oro desborda de la vida de los que sufren. El dolor y el sufrimiento nos ayuda a ver realidades mayores que las físicas y las que podemos experimentar con nuestros cinco sentidos. Abren los ojos de nuestra alma para ver realidades espirituales. Se nos invita y a veces se nos obliga a mirar más allá de nuestras dolorosas circunstancias. Como Job, abre con una perspectiva divina y cierra de la misma manera. Tenemos el privilegio de mirar detrás de las cortinas humanas los propósitos de Dios, que permiten a otros ver su carácter y su gloria en nosotros. Cuando pasamos esa prueba, hermanos, y estamos felices y gozosos, impactamos la vida de otra persona. Dios me lo bendiga. Muchas gracias, hermano Rubén.